Una vez más nos encontramos y le doy la bienvenida. Esta es la segunda parte de la lección número 5. En nuestra lección anterior estudiamos el título Salvados en Cristo e insertados en su cuerpo, la Iglesia. Así que estudiamos nuestra membresía en el cuerpo de Cristo, nuestra membresía en la Iglesia Universal de Jesucristo. Lo vimos a través de la Biblia. Pero había dicho que esta lección número 5 tiene una segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Esta que le presentamos ahora con el título Soy miembro de la Iglesia, la actitud que marca la diferencia. Estoy usando el libro de Tom Rainer, que se titula precisamente Soy miembro de la Iglesia. Este libro es enfocado por el escritor en la membresía de la iglesia, pero de la iglesia local. Él lo enfoca una membresía en la iglesia local como resultado de que ya somos parte de la iglesia universal, entiéndase, del cuerpo de Cristo. Preste mucha atención, porque su restauración, su crecimiento espiritual, su desarrollo en Jesucristo, está en gran medida en que usted entienda los principios que enseñaremos en esta segunda parte de la lección número 5. En esta obra de Tom Rainer, Soy miembro de la Iglesia, la actitud que marca la diferencia, el escritor nos lleva por un viaje bíblico mostrándonos el verdadero significado desde el punto de vista bíblico de lo que es la membresía de la iglesia. Además de mostrar el significado, él muestra también el propósito de lo que es ser miembro o para lo que somos miembros de la iglesia local. Recuerde que dije que él enfoca la membresía en la iglesia local como resultado de que ya hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo, entiéndase, en la iglesia universal. Desde el prólogo mismo, Rainer nos llama a meditar sobre el verdadero significado de la membresía bíblica, entiéndase, correcta, de la iglesia. Él cita 1 de Juan 4:20 que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Escuche bien, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Y añade Rainer, lo mismo podríamos decir acerca de un proclamado amor a la iglesia universal al tiempo que se distancia de la iglesia local. No podemos amar y servir a la iglesia universal si no es a través de la iglesia local, pregunta Rainer. Necesitamos gente comprometida con la iglesia en su expresión de congregación local, añade el escritor. Así que lo que el autor muestra desde el prólogo del libro, Soy miembro de la iglesia, es cómo Dios nos llama a ser miembros bíblicos del cuerpo de Cristo. Entiéndase, la iglesia, expresándolo en la iglesia local donde el Señor nos llama. Ser miembros bíblicos, no figuras decorativas, sino piedras vivas, dice el escritor. Esto es como Rainer desarrolla su libro. En 6 capítulos, él nos muestra, en el primero, seré miembro diligente de la iglesia local. En el 2, seré un miembro que procura la unión en la iglesia local, por supuesto. En el 3, no le impondré mis preferencias ni mis deseos a la iglesia. En el 4, oraré por los líderes de la iglesia. En el capítulo 5 nos muestra, guiaré a mi familia para que seamos buenos miembros de la iglesia. Y en el 6 y último capítulo, valoraré el regalo de ser miembro de la iglesia. Desarrollemos pues nuestra lección Soy miembro de la iglesia, la segunda parte de esta lección número 5. En el capítulo 1, titulado Seré un miembro diligente de la iglesia local, Rainer usa los capítulos 12 al 14 de Primera de Corintios y él explica que ser miembro de la iglesia implica que todos somos partes necesarias de un todo.
Ser miembro de la iglesia es tener una función. Así que en este capítulo 1, seré un miembro diligente. Explica Rainer que somos parte de un todo. El todo es la iglesia universal y nosotros somos parte a través de la iglesia local, somos parte de esa iglesia universal, de un todo. Y ese todo se fundamenta y se basa todo lo que hacemos en el amor de Dios. Pero también todo miembro de la iglesia local tiene una función. Propone Rainer en este capítulo que la pregunta que debemos hacernos siempre cuando llegamos a la iglesia local es: ¿cómo puedo servir mejor a mi iglesia? Escuche bien, en el capítulo 1 él cierra diciendo esto: ¿cómo puedo servir mejor a mi iglesia? Así nos convertimos en miembros diligentes. En el capítulo 2 de su libro, Soy miembro de la iglesia, con el título Seré un miembro que procure la unión, Rainer cita Juan 13:35 que dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Así que comenta el escritor, Dios exige que seas una presencia de unión en la iglesia local. La unidad es vital para que la iglesia pueda funcionar correctamente. Continúa citando la Biblia en este segundo capítulo de su libro Soy miembro de la iglesia, Tom Rainer, y cita Efesios 4:1 al 3 en la Nueva Versión Internacional, que dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y comenta Rainer: como miembro de la iglesia tienes una responsabilidad. Debes generar unidad. No seas nunca una fuerza de división. Debes amar incondicionalmente a los hermanos de tu congregación. Esto no implica que siempre estarás de acuerdo con todo y en todo, pero siempre deberás estar dispuestos a sacrificar tus propias preferencias para mantener la unidad en tu iglesia. Evita los chismes, no los propagues, ni preste tus oídos a los chismes. También dice Rainer en este capítulo 2 de su libro Soy miembro de la iglesia, que el perdón es fundamental para mantener la unidad, citando Mateo 6, 14 y 15, que dice: si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Y dice Rainer: no habrá unidad en la iglesia mientras hayan miembros con corazones que se nieguen a perdonar. Con eso cierra el capítulo 2 y entonces desarrolla el capítulo que continúa, el 3. No impondré mis preferencias ni mis deseos a la iglesia. Citando Marcos 9:35, que dice: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Rainer nos muestra que la palabra siervo aparece en el Nuevo Testamento más de 50 veces. Y dice: nunca encontraremos gozo en pertenecer a la iglesia si pretendemos salirnos siempre con la nuestra. El verdadero gozo significa renunciar a nuestros derechos y preferencias y así servir a los demás. Rainer cierra el capítulo 3 citando a Filipenses 2:5 al 8, que como usted lo conoce, un pasaje muy conocido, dice o muestra la humillación de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, escuche ahora, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
hasta la muerte, y usted sabe cómo murió, y muerte de cruz. Dice Rainer sobre este pasaje: esto no es una mera descripción de la obediencia de Cristo, es un ejemplo para que lo sigamos. Debemos ser siervos, debemos poner a los demás en primer lugar y hacer todo lo posible para mantener la unidad en nuestra iglesia local. Así pasamos al capítulo 4 del libro Soy miembro de la iglesia de Tom Rainer, donde él expone que usted debe orar por el pastor y por los líderes de la iglesia, sobre todo por el pastor. Comenta Rainer: ore por el pastor y los líderes de la iglesia. Ora por la protección del pastor y los líderes. Ora por su salud física y emocional. Como miembro de la iglesia debemos orar por la salud del pastor, pues él está sujeto a estrés y permanentes presiones. Oremos cada día para que el pastor tenga la paz que solo Dios puede dar. Y cita Santiago 5, 16 al 18, que dice que la oración eficaz es la idea principal del pasaje, puede mucho. En el capítulo 5, que es el penúltimo de su libro, sobre la membresía local de la iglesia como una expresión de la iglesia universal, entiéndase del cuerpo de Cristo, Rainer ha titulado este capítulo 5, Guiaré mi familia para que seamos buenos miembros de la iglesia. Citando Efesios 5, 22 al 26, citando Efesios 5, 32 en adelante, y Efesios 6, también cita Efesios 6, 1 en adelante. Dice Rainer que no basta con ser un buen miembro de la iglesia, sino que usted tiene la responsabilidad de animar y conducir a su familia a adorar juntos en la congregación. En este capítulo 5, lo que Rainer dice es que si usted lo hace solo y no motiva, no da ejemplo a su familia, si usted trata de ser un buen creyente, pero no hace lo mismo con su familia, ellos no serán buenos miembros de la iglesia y causarán situaciones innecesarias. En el último capítulo, Rainer, de su libro Soy miembro de la iglesia, el capítulo 6, termina expresando y mostrando: valoraré el regalo de ser miembro de la iglesia. Aquí el escritor nos muestra cómo al salvarnos en Cristo, el Señor nos hizo parte de su cuerpo, la iglesia universal. Y esto lo hizo como un regalo, no por méritos que nosotros tuviéramos. Cita 1 Corintios 12, 27 y 28 en la Nueva Traducción Viviente: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Y dice Rainer algo importante que quiero que usted preste atención. Algunos argumentan que el cuerpo de Cristo se refiere a la iglesia universal, entiéndase al conjunto de todos los creyentes en todo lugar y a través de los siglos. Pero dice Rainer, sin embargo, la iglesia universal y la iglesia local no son mutuamente excluyentes, no están separadas. Por el contrario, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento se escribieron para tratar asuntos que atañen a las iglesias locales y están dirigidos a esta. ¿Qué quiero decir con esto?, pregunta Rainer, y él mismo responde que limitar tu participación a la iglesia universal no es más que una pobre excusa y carece de valor. La Biblia enseña con claridad que debemos vincularnos con una iglesia específica, entiéndase con una iglesia local. Y para concluir el libro y el capítulo 6, dice Rainer, en la práctica, valoras el regalo divino de ser miembro de la iglesia local y muestras ser un miembro saludable de esa iglesia cuando gozas ser el último y no buscas siempre ser el primero y salirte con la tuya. Quiero concluir con esta parte, haciéndole un llamado para que usted entienda la membresía de la iglesia local. En el libro de Hebreos, la palabra de Dios
nos enseña cómo nosotros tenemos o debemos comportarnos y debemos actuar en la iglesia local. Mire lo que dice Hebreos 10, 23 hasta el 25. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Escuche ahora, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. Este pasaje nos muestra la importancia de la iglesia local en la vida del discípulo, en la vida suya, en la vida mía. Nos llama a mantenernos firmes sin fluctuar en nuestra relación, en nuestra profesión, en el evangelio de Jesucristo, en lo que hemos creído. Pero fíjese cómo en el versículo 24 nos muestra que es a través de la iglesia local que logramos esa firmeza. ¿Cómo? Estimulándonos al amor y a las buenas acciones, versículo 24 de Hebreos 10. Y esto solo se logra, cierra el pasaje o la idea de este pasaje en el versículo 25 de Hebreos 10, diciendo que esto solo se logra a través de la iglesia local, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Piense en esto. Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo y Él nos manda a amarnos los unos a los otros y a practicar la unidad en paz. Por ejemplo, en Juan 17, 21, oró a Dios, al Padre, para que el Padre proveyera lo necesario para que fuéramos uno, porque así el mundo creerá que fuimos enviados. Ahora, ¿cómo haría esto? ¿Cómo se hace posible? ¿Cómo el Señor haría esto a través de la iglesia universal? ¿Cómo vamos a ser uno a través de la iglesia universal? ¿Cómo usted va a expresar su amor, su gratitud? ¿Cómo usted va a estimular a un hermano que usted no conoce, que está distante de usted, que usted nunca ha visto? Pues esto solamente es posible a través de la iglesia local. Yo le propongo al terminar que usted se haga esta pregunta, que usted ore a Dios, que usted se encierre, se aparte por un momento, por un espacio de tiempo y usted se pregunte sinceramente en oración, ¿cómo es mi relación con la iglesia local? ¿Me estoy congregando como debería? ¿Me estoy congregando sanamente? ¿Amo apasionadamente al pastor de la iglesia? Porque este es uno de los grandes problemas que vemos en este tiempo. Hay personas que están en la iglesia, son miembros de la iglesia, pero tienen una relación distante con el pastor. ¿Ha entendido usted que el pastor es el ángel que Dios ha puesto a cuidarlo a usted espiritualmente, a alimentarlo a usted, y que dice la Biblia que el pastor ha de dar cuenta por el trabajo que hace por usted? Eso está en la Biblia, en el libro de Hebreos. Eso está en la Biblia, en el libro de Efesios 4:11 en adelante, 4:11 al 13. Entonces usted debe preguntarse, ¿me da lo mismo ir a las reuniones de la iglesia y no ir a inventar excusas? ¿Me da lo mismo? Si ese es su caso, usted debe pedirle perdón a Dios, pedirle perdón al Señor, porque usted ha estado lastimando el cuerpo de Cristo. Evalúese si usted es un miembro consumista o un miembro sacrificado. ¿Qué es un miembro consumista? Un miembro que solamente espera recibir de la iglesia, pero que da muy poco o aporta muy poco. Evalúese en cuanto a los diezmos y las ofrendas, que dice la Biblia que si usted no lo aporta, usted le está robando a Dios. Recuerde que solo a través de la iglesia local podrá ser restaurado. Eso es lo más importante. Porque ahora estamos salvados y nuestra meta es ser restaurado conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 y otras muchas partes en la Biblia lo dice. Pero el Señor te insertó en su cuerpo, la iglesia universal, para mantenerte unido a Él, y esa salvación que te ha dado, esa unidad con Cristo, solo se hace realidad y visible a través de la iglesia local. Dios te bendiga.